vamos a presentar una reflexión sobre los derechos humanos y las situaciones o regímenes de excepción. En una primera parte estaremos reflexionando sobre algunas ideas básicas de los derechos humanos desde una visión que va a ser sustancialmente jurídica, pero que va a incorporar otros elementos para su análisis, sabiendo que parte de los que participan, intervienen en este diplomado, no son juristas. Luego de ello vamos a fijar algunas ideas centrales sobre las obligaciones de los estados, que dan el marco no solo jurídico sino también político para la mejor comprensión de estos aspectos y que deben integrar cualquier política pública de un estado que sea democrático. Y para cerrar el bloque que toca a mi persona, vamos a mencionar que dentro del conjunto de derechos existen algunos que tienen un régimen especial de protección, e incluso en las situaciones más adversas o en las que se configuren situaciones de conflictividad social muy grande que obliguen al Estado a tomar ciertas medidas de restricción de derechos. Sin embargo, hay un límite infranqueable, los llamados derechos que son inderogables o del núcleo duro de los derechos humanos. Es una idea fuerza muy importante que luego ayudará a la presentación que hará la doctora Elena Arias en relación específica a los tratados de derechos humanos y la suspensión de obligaciones o regímenes de excepción. Ella entonces profundizará en la idea de los regímenes de excepción y qué medidas el Estado puede tomar y en cuáles no puede intervenir, adoptar medidas más allá de sus obligaciones internacionales en situaciones específicas de conflicto social en donde decide restringir derechos a través del estado de emergencia o la modalidad de estado de sitio que hay en la Constitución peruana. Con esos elementos y con la idea de poder entablar un diálogo que sea muy útil para los propósitos del diplomado, empezaré la exposición con ver la siguiente imagen. Entonces, como anunciaba, primero explicaré algo sobre los derechos humanos y los principios que sustentan los derechos humanos. Y voy a tratar de exponer algunos ejemplos de forma que el enfoque jurídico no sea, digamos, un obstáculo para la comprensión, sino más bien una ayuda, incluso metodológica para ello, ¿no? Después será inevitable hablar de las obligaciones del Estado, tanto en el plano interno, en la Constitución, como en el plano internacional. Y después este asunto del llamado núcleo duro. Pasemos a la siguiente imagen. En realidad, cuando se habla de los derechos humanos, se genera una diversidad de respuestas. Desde el punto de vista político puede haber un enfoque, desde el punto de vista filosófico o ético, otra aproximación, y eso es válido. Imaginamos que el ciudadano que está en la calle o que está en lugares lejanos de nuestro país, cuando escucha la palabra derechos humanos, tendrá su propia idea de qué trata. Pero en términos más académicos y jurídicos, vamos a proponer algunas definiciones de los estudiosos y alguna definición que el Estado peruano ha incorporado de manera oficial en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que estuvo en vigor hasta el 2010 y que fue prolongado un año más, y que ahora va a merecer una nueva versión que está en discusión. Entonces, no nos vamos a quedar solamente en las definiciones académicas, sino en algunas que han tenido una trascendencia práctica dentro de las políticas públicas del Estado peruano. Entonces, para llegar a esa definición, si hacemos la pregunta a diversas personas, quizás vamos a tener también tantas respuestas como personas hay. La idea es buscar un consenso. Si hacemos la pregunta de ¿por qué usted dice tal cosa?, allí sí se abre todavía un árbol más enorme de posibilidades. Y más bien los desacuerdos son muy grandes. Habrá quienes tienen una visión desde el punto de vista legal positivista y dirán, pues los derechos son los que figuran en la Constitución, no hay otros. O los que están en la relación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los que adopten una postura
jurídico-política y naturalista dirán que esos derechos existían antes de que se escriban en las declaraciones o textos contemporáneos, ¿no? En una visión de marxismo se dirán que son los derechos que, digamos, el pueblo ha conquistado, ¿no? Y que han sido incorporados en los estados, ¿no?, de socialismo real, eventualmente. Entonces cada uno puede tener su propia definición, entonces ahí no nos vamos a poner de acuerdo, pero en lo que todos estamos de acuerdo, cualquiera sea la postura filosófica o política, es que por lo menos los que están en las declaraciones y en los tratados son los derechos básicos, la lista mínima. Entonces en eso hay un consenso, y para lo que ha sido el devenir de la humanidad, en especial desde el punto de vista occidental, digamos, ya es un progreso importante. Entonces, pasemos a la siguiente imagen. En el caso peruano en particular, nos ayuda mucho leer la Constitución política vigente. Esto abre un margen también de discusión, porque el texto de la Constitución actual no es un texto, pues, neutral. Incluso algunos juristas discuten la legitimidad de ese texto constitucional, llegando al extremo de argumentar que incluso no quedó impecablemente demostrado que fue adoptada válidamente, ¿no? Al extremo que algunos juristas no le reconocen valor de constitución, sino solo de documento. Y eso explica cómo en los últimos años diversos grupos políticos intentaron sustituir la constitución o incluso modificarla. Y hubo en el Parlamento, que culminó sus funciones en 2006, un proyecto de reforma de la Constitución que era prácticamente cambiar la Constitución, aunque la figura era reforma. E incluso el segundo gobierno del presidente García llevó como una de sus banderas electorales el retorno a la Constitución de 1979, cosa que, como sabemos, no se produjo. Y para actualizar más la discusión, el actual mandatario, cuando en el acto solemne de asunción de su cargo juramenta, no se apoya a la Constitución actual. Entonces hay una discusión de fondo allí. No obstante ello, no podemos desconocer que es el texto vigente. Y a partir de eso también podemos nosotros, no solo desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista jurídico y como ciudadanos, invocarla para que se respete, ¿no? Entonces tenemos que desde el artículo primero, el artículo segundo, con el largo catálogo de los derechos de las personas, y el artículo tercero, que además contiene una cláusula abierta que dice toda la lista que está en este texto no es la única, sino que pueden encontrarse otros derechos que deriven de la dignidad de la persona, del principio republicano de gobierno, de la separación de poderes, en fin, otras fuentes que permiten a los operadores, tanto legales como actores políticos, el trabajar por la vigencia y reconocimiento de otros derechos. Ejemplo, para no, digamos, salirnos de la materia, muy reciente, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del derecho fundamental al agua, ¿no?, que fue un anuncio presidencial de hace unos pocos meses y que proviene de reconocer que en muchos lugares de nuestro país la administración y la gestión del agua es conflictiva. Aunque en términos de las evaluaciones hídricas, el Perú no es un país con escasez de agua. Al contrario, al lado de otros países es un país rico en recursos hídricos. Pero en algunas zonas, en muchas ciudades, no está al servicio de todos, ni accede a todos. Entonces, en derecho internacional hay una construcción sobre el derecho al agua. Y se intenta ahora también reconocer en el derecho interno peruano. Entonces, si adoptáramos una posición estrictamente positivista, no habría manera de reconocer ese derecho como un derecho humano. Y sin embargo, la Constitución tan criticada actual permite desde el artículo 3 reconocer otros derechos. Y eso ha sido una tarea muy importante, por ejemplo, del Tribunal Constitucional de los últimos años, en donde, interpretando ese artículo 3, ha llegado, por ejemplo, a determinar que ese principio por el cual no se puede juzgar a una persona dos veces por lo mismo, aunque no está en el texto estricto del documento de 1993 o la Constitución de 1993, se deriva del artículo 139 en la interpretación que hacen los abogados, ¿no? Y que el tribunal además ha empleado
invocando el artículo 3. Entonces no es un cajón desastre inútil o retórico, sino que tiene contenidos específicos que los tribunales peruanos y los operadores han sabido utilizar para ampliar los márgenes de protección de las personas en el país. O también, en materia de derechos humanos, el derecho a la verdad, reconocido por el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2004 en un caso de un desaparecido en Piura, ha servido para que después sea utilizado en otras decisiones del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y que incluso ha utilizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver casos del Perú y de otros países. Entonces, no es un artículo, digamos, inútil, al contrario, ha sido de los más útiles en los tiempos recientes, el artículo 3, lo cual hace ver la importancia de contar con textos escritos que formulen los derechos, y si no están formulados, que se puedan deducir de otros derechos conexos o de algunos principios. También es parte integrante de esta definición operativa que brindaremos sobre los derechos humanos el conocer que en el artículo 44 de la Constitución se enuncian cuáles son los deberes del Estado, y en el conjunto de esos deberes encontramos también la obligación de garantizar los derechos humanos.